el repartimiento de los símbolos, este himno o coro a conciencia, porque quien nos da amplia entrada con confianza al trono de la gracia delante de Dios es el Señor Jesucristo, su obra y su sangre. En el capítulo 4 estuvimos viendo la semana pasada, en su parte final, cómo Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Dios le declaró así. Y el capítulo 5 sigue tocando un poco este asunto. Y nos habla de lo que era el sumo sacerdote antes de Jesús, o de lo que es. Dice el versículo 1 que todo sumo sacerdote, cuando es tomado de entre los hombres, un principio que tiene Dios es que para que alguien sea intermediario entre tú y Dios, tiene que ser como tú. Aarón era sumo sacerdote y había sacerdotes que eran seres humanos, como tú y como yo. Y Jesús es sumo sacerdote porque también es hombre, como tú y como yo. Por eso Jesús tuvo que hacerse hombre. Y por eso el apóstol Pablo dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y especifica Jesucristo, hombre. Eso es importante, hermanos. Sabéis que el sumo sacerdote, entre otras funciones, pero tenía dos funciones principales. Una de ellas era presentar un cordero en la mañana y otro cordero en la tarde, y así todos los días. Y luego también presentar el sacrificio y entrar en el lugar santísimo que había en el tabernáculo y más tarde en el templo con la sangre de ese sacrificio. Y eso hacía que el pueblo fuera aceptable y apto delante de Dios. Y esto solamente podía hacerse una vez al año. En la fiesta, el día de la expiación, que los hebreos llaman Yom Kippur. Así que esto hacía el sumo sacerdote, el cordero de la mañana y de la tarde y el sacrificio del día de la expiación una vez al año. Pues el problema, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se hacía esto? Para que Dios tuviera paciencia, y dice, con los ignorantes y con los extraviados. Versículo 2. Pero ¿qué pasaba? Que el sumo sacerdote, según el orden de Aarón, pues era una persona débil y con pecados también. Y no solamente tenía que ofrecer pecados por los demás, sino que también, tenía que ofrecer sacrificios no solo por los pecados de los demás, sino por los suyos propios. Y otro detalle que se nos dice el sacerdocio: nadie se hace sacerdote a sí mismo. Nadie puede hacerte sacerdote, ninguna institución religiosa, ninguna organización humana, ni siquiera tu propia decisión. ¿Quién puede hacer sacerdote? Versículo 4. Nadie toma esta honra para sí, sino el que es llamado por Dios. Aarón fue llamado por Dios para ser sumo sacerdote y su descendencia. No lo eligió él, lo eligió Dios. Pero, ¿y en el caso de Jesús? Versículo 5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. ¿Quién fue? Dios mismo. Y le dijo: tú, como estaba profetizado, eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy, y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, no vamos a hablar mucho de ello, pero encontramos el primer Melquisedec en el capítulo 14 de Génesis. Melquisedec es una orden sacerdotal, es un título sacerdotal. Es un sacerdote que tiene autoridad y que es predicador de justicia, de paz y de justicia. Y Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, que ya Hebreos
Esta misma carta nos seguirá explicando y no lo voy a adelantar. Pero fijaos una cosa, aquí está hablando de la elección. Dios elige sacerdote y elige a Jesús. Y ahora da algunas consideraciones por las cuales Dios dijo, tú vas a ser. Y dice que Cristo en los días de su carne, es decir, siendo hombre, como tú y como yo, ofreció ruegos, súplicas y un gran clamor. En griego aquí ese gran clamor se refiere a gritos. Jesús gritó, orando, clamando, suplicando y orando al que le podía librar de la muerte. Alguno me lo habría escuchado decir otras veces. Jesús, esta fue la única vez que yo he sido capaz de encontrar en las Escrituras que pidió algo para sí mismo. Y la respuesta fue que no. Lo único que pidió Jesús para él fue que si era posible pasara de él esa copa. Y no fue posible. Y a pesar de la humillación, Jesús se humilló de tal manera y con tal, dice en griego, pavor, ese temor reverente es pavor reverente, humillado completamente del que le podía librar de la muerte. Y tanto se humilló Jesús que fue oído. Pero la respuesta fue no. No fue posible. Pero eso trajo consecuencias. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Y eso que Jesús había sido obediente durante toda su vida. Pero aquí aprendió la obediencia cuando, quizá por única vez que veamos en las Escrituras, su deseo personal hubiera sido otro distinto al que tenía el Padre. Pero por amor al Padre, por obediencia al Padre y por el gozo que le fue puesto delante, porque él sabía lo que eso implicaba, obedeció. Así que tenemos un maravilloso sumo sacerdote delante de Dios. Versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ¿qué pasó? Que a través de la obediencia, dice el versículo anterior, el 9, que fue perfeccionado. Jesús fue madurado, completado y perfeccionado. Y por todo esto, dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que sean religiosos. Para todos los que hayan tenido un momento sentimental un día en su vida pensando en Jesús. ¿Dice eso el texto? Jesús es autor y vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Esto es importante, hermano. Predicar el Evangelio, la salvación es gratuita, pero predicar el Evangelio significa que alguien acepta el señorío de Jesucristo. A veces la línea parece fina. ¿Usted quiere salvarse? Pues sí, yo quiero salvarme. ¿Cree que Jesús murió? Sí, yo creo que Jesús murió. Eso no es el Evangelio completo. Si uno cree que Jesús murió y uno quiere salvarse, pero no se arrepiente de sus pecados, no hay Evangelio. ¿Y qué significa pecado? Todo aquello que no quiere el Señor. Todo aquello que es desviarse de la voluntad del Señor. Cuando nos arrepentimos y decimos, no lo que yo crea, no lo que yo piense, no según a mí me parezca, sino según te parezca a ti, Señor, y yo digo amén. Eso es obedecerle. Eso es andar en el Evangelio una vez que se ha aceptado. Y la eterna salvación es para aquellos que han aceptado que Jesucristo es el Kyrios, el Señor, el que manda. No es la salvación una cosa como si fuera
un regalo pero que está aislado de todo. No, la salvación es gratuita y es un regalo para los que han aceptado el señorío de Jesucristo. Y no el señorío para los demás, sino señorío primeramente para mí. Jesús gobernará en esta tierra, en su segunda venida, que si en la voluntad del Padre quiera Él que sea dentro de no mucho. Pero mientras tanto, yo tengo que aceptar el señorío de Jesucristo y su reinado en mi vida, hoy día. Dice el versículo 11, acerca de esto y de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, que luego algunas cosas dirá, ya iremos viendo. Pero dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os voy a leer lo que significa en griego la palabra tardos aquí, notros. Perezoso, holgazán, figurativamente necio, lo estoy leyendo textualmente del Strong, tonto, estúpido, perezoso o tardo. Fijaos, hermano, está diciendo aquí el escritor de esta carta a los receptores que se han hecho holgazanes y perezosos para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando se dice de oírla, no es simplemente conocerla, significa prestar atención para llevarla a cabo. Y hay que ser presto para eso. La palabra de Dios no es, bueno, esto hay que cogerlo con cuidado porque y tal, hay que entender, hombre, esto es imposible. Y empezamos a holgazanear para no prestarle suficiente atención. ¿Y qué es lo que pasa cuando holgazaneamos o nos volvemos, voy a utilizar las palabras del Strong, cuando nos volvemos necios o estúpidos con la palabra de Dios? O para prestarle atención, que dice el versículo 12, que debiendo ser ya maestros o doctores en la palabra de Dios, después de tanto tiempo, lo que necesitáis es que haya que enseñaros otra vez los rudimentos, es decir, lo básico. Eso no es normal. ¿Tú te dejarías operar por un médico que fuera holgazán, se hubiera hecho tarde para ir y que te dijeran que, mira, hay que enseñarle otra vez, porque se ha olvidado todo? Debería haberse perfeccionado, haberse hecho mejor profesional y nada, y no lo consigue. ¿Tú te pondrías en sus manos? Esta semana me operaron a mí para quitarme un lunar. Te aseguro que aunque era una operación súper sencilla, si a mí me hubieran dicho eso del que me operó, no hubiera ido a ese. Pero tenía buenas referencias de él. Hermanos, la palabra de Dios es para prestarle atención. Porque cuando no se le presta atención y no se es presto para hacerle caso y para tomarla en serio, nos volvemos tan laxos que al final no la entendemos bien y todo se nos hace difícil. Y queremos un evangelio tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo, que lo más importante de ese evangelio sencillo eres tú, no Dios. Y se convierte en un evangelio egoísta. Es un evangelio inmaduro. Por eso dice, habéis llegado a ser tales, tan tardos, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Como un bebé que no puede masticar las cosas. Le cae mal lo que sea sólido. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, inmaduro en la palabra de justicia, porque es niño. No hay nada peor, hermano, que una persona que no ha madurado después de mucho tiempo diga lo que cree que dice la Biblia, porque ya lleva mucho tiempo. Pero si lleva mucho tiempo en el Evangelio y se ha hecho tardo, holgazán para oír, es inexperto, inmaduro, y la palabra de Dios, la palabra de justicia, no la va a manejar bien. Al final hará más daño que bien. Igual que tú no pondrías a un niño a manejar un coche, ni al frente de gestiones importantes para tu vida, tampoco una persona inmadura
tampoco una persona tarda para oír es la persona adecuada para instruir en la justicia de la palabra de Dios. Y ya voy a terminar. Versículo 14. El alimento sólido, ¿para quién es? O sea, ¿quién puede masticar las cosas sólidas de la palabra de Dios? Para los que han alcanzado madurez. ¿Y esto quiénes son? Para los que por el uso, ¿qué uso? El uso de la palabra de justicia. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En lo bueno y lo malo, no según yo pienso, no según yo creo, no según yo adapto a esta sociedad, sino según lo que dice el Señor. Y hasta aquí, hermanos, lo que quería compartir. Pero creo que voy bien de tiempo, ¿no? Me gustaría compartir algo, hermanos, que en parte tiene que ver con esto y en parte tiene que ver con los capítulos de Proverbios. Y voy a ir a Proverbios. Mira, hermano, hace unos días en casa estuvimos viendo, bueno, yo solamente vi un trozo, una película un poco desagradable que tenía que ver con el tsunami, famoso tsunami que hubo en el 2011, que se llevó la vida de en torno a 300.000 personas. ¿Recordáis? Y en esa película, aunque también he visto algunos vídeos reales, hay personas que se salvaron, ¿sabéis por qué? Algunas se salvaron porque fueron capaces de amarrarse bien a algo sólido, firme y estable, a árboles fuertes. Y algunos se salvaron por eso. Y hay otras personas que se salvaron porque, viéndolo venir, les dio tiempo a ponerse en un pequeño montículo. Pero voy a llamar agua, pero ya era un barrizal arrastrando de todo. Eso tiene más fuerza todavía que si fuera agua sola. Y pasaba por delante, pero por el hecho de haberse puesto un poco en alto y un poco apartado, salvaron la vida. Estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Eso le salvó. Y yo quiero, hermanos, que nos quedemos con esto. Aferrarnos a algo sólido y apartarnos de donde no debemos estar. Y eso quiero tocarlo en Proverbios. Apartarnos. Antes de que vayamos a Proverbios, voy a leer un pasaje de Primera de Corintios, bueno, un versículo. Primera de Corintios 5:11, ya lo tocamos hace algún tiempo. El apóstol Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Es decir, apártate de quien diga que es creyente, que es hermano en la fe, pero sea así. No que tropiece y pueda cometer algo de esto, sino que sea así y eso sea algo constante en su vida. Y ahora sí voy a Proverbios. Dice Proverbios 23:6, que lo teníamos para esta semana. No comas pan con el avaro. Muy parecido a lo que hemos visto. ¿Por qué? Ni codicies sus manjares. Cuando nos juntamos con personas que practican estas cosas, es muy fácil que nosotros queramos lo mismo que ellos quieren. A veces nosotros pensamos que somos demasiado fuertes, pero hay cosas que se contagian y las cosas de la carne especialmente. Otro versículo. En el capítulo anterior, capítulo 22, versículo 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Sabéis, hermano, por qué estoy relacionando esto con lo que dije del tsunami? No hay nada más firme y más seguro que las sendas antiguas puestas por la palabra de Dios. Lo bueno y lo malo no ha cambiado desde que Dios lo estableció.
A veces los jóvenes dicen, ¿tú qué sabes? Que hoy día la vida es así. Los jóvenes a veces piensan que las personas mayores, como eran de otra época, pues como que no comprenden el mundo que ellos viven. A veces las personas mayores piensan que por la sociedad en la que vivimos hay cosas que antes se veían mal, pero hoy día pues, no están tan mal. Y la Escritura nos dice que no traspasemos los linderos antiguos. Los que fueron puestos desde el principio, hermanos. ¿Sabéis por qué? Eso es la roca, el árbol, es decir, a lo que mejor nos podemos agarrar para estar seguros cuando vengan ríos, cuando vengan tempestades, cuando vengan dificultades. Si viene un tsunami y me agarra un césped, me va a llevar rápido. Pero los linderos antiguos no han cambiado, hermanos. No han cambiado. Ya sea que los demás los traspasen, ya sea que todo se degrade, incluso los que se digan hermanos y practiquen cosas como las que hemos leído, incluso aunque todo se degrade, nuestra seguridad y por lo que Dios nos va a pedir cuentas es por lo que hayamos hecho nosotros. Cuida de ti mismo y de la doctrina, le dijo Pablo a Timoteo. Lo hemos visto hace poco. Así que hay que aferrarse a lo que verdaderamente es estable. Isaías dice, hay a los que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hermano, el discernir qué es bueno y malo, como acabamos de ver en Hebreos, eso no ha cambiado. Qué es bueno y qué es malo, Dios lo estableció desde el principio de la creación. Eso nos da seguridad. No adaptemos nuestro pensamiento, nuestra mente, a este siglo, al presente siglo malo, a lo que nos digan. Renovemos nuestra mente cada día conforme a la palabra de Dios, porque no cambia, y Jesús lo dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Es lo más firme que hay. Y por último, en Proverbios 21, versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. No voy a hablar de problemas en casa. No voy a hablar de eso. Voy a alegorizar un poco esto. Es mejor irte a una tierra desierta, que eso sería apartado, antes que estar con mujer rencillosa e iracunda. ¿Os acordáis de lo que hizo Jezabel? Jezabel, por rencilla, por resentimiento con lo que hizo Elías, descargó toda su ira y aprovechó toda la autoridad que tenía, que al fin y al cabo se la usurpó a su marido, para ir a por Eliseo y a por los que sirvieran a Jehová. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Eliseo? Huir a tierra desierta. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Que no es lo que vamos a ver, y si no al final me voy a entretener demasiado. Hermano, en todo lo que ocurre con Jezabel y Eliseo, si lo leemos muy tranquilamente, esa historia es un tipo y figura de lo que ha de venir en los últimos tiempos para los que sirvan a Dios. En Apocalipsis, la iglesia en Tiatira tiene una Jezabel que enseña a seducir y a fornicar a los hijos y siervos de Dios. Así que estoy hablando de mujer en un sentido alegórico, pero que tiene sentido conforme a lo que dice la palabra. A veces hay que saber apartarse de la rencilla y la ira de sistemas religiosos, políticos, que la Escritura muchas veces simboliza con mujeres, como un símbolo, para no ser arrastrados. Hay que saber apartarse de lo que no conviene. En Apocalipsis se habla de una gran ramera, Babilonia la Grande, que en rencilla y en ira va a perseguir. Está ebria ¿de qué? ¿De qué está borracha?
de la sangre de los santos. Hay que saber apartarse a tiempo, hermanos, cuando hay que hacerlo. A veces apartarse un poco es la diferencia entre que te arrastre el tsunami o no. Y también hay que saber agarrarse a lo más firme, hermano. Nunca perdamos la roca firme. Nunca traspasemos los linderos antiguos, porque Dios nunca los quitó. Esa es nuestra seguridad, nuestra roca, en Cristo Jesús. Hay que discernir lo bueno de lo malo.